Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. El evangelista San Juan nos ha contado que una vez que salieron Jesús y los 11, sin Judas, del cenáculo, empezaron a encaminarse con destino del lugar donde estaban, que es el cenáculo, el suroeste de la ciudad. Van al Getsemaní, que se localiza en el noreste, en la serranía que se llama el Monte de los Olivos. Mientras que van dirigiéndose a ese lugar, Jesús los sigue instruyendo. Se ha comparado especialmente con la viña verdadera, pero resulta más singular todavía es la vid. Al Padre le llama el viñador como si tuviera más vides en ese lugar, pero en realidad solamente tiene esta viña de la que habla Jesús. Y les dice a los discípulos que ellos deben permanecer unidos a Él, como los sarmientos a la parte del tronco para producir frutos. Para que estos puedan producir frutos, tienen el cuidado especial del Padre de Jesús, que poda, que limpia esta planta, porque quiere de ellos frutos abundantes, frutos permanentes. Y por eso Jesús les dice que la única manera de producir frutos es permaneciendo unidos a Él. Pero quien no permanece unido a Jesús se seca y cuando se ha secado se le arroja al fuego. Jesús quiere que permanezcan en Él y la manera de permanecer en Él es que a través de sus palabras estén unidos a Él y que obedezcan sus mandamientos en señal de su amor. Porque también Él permanece unido al Padre porque cumple los mandamientos y así permanece en su amor. Todo esto Jesús se lo ha dado a conocer a los discípulos para que estén llenos de gozo. Al cumplir el mandamiento de Jesús, que se amen los unos a los otros, deben amar como Jesús, dando la vida por sus amigos, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús les dice que ellos ya no son siervos, que ellos son sus amigos porque no son como los esclavos a los que se les ordena ejecutar una orden y no pueden preguntar ni siquiera la razón por la que los están enviando. En cambio, Él les ha dado a conocer a los discípulos las razones de lo que está haciendo y les ha dicho todo lo que ha escuchado del Padre. ¿Y esto por qué? Porque Él los ha elegido. Él los ha elegido y los ha instituido, constituido en una misión, en un cargo que Él les va a dar la capacidad de desempeñar. Y para el que van a poder, gracias a Él, producir muchos frutos que permanezcan. Pero deben amarse los unos a los otros. Ellos son amigos de Jesús, pero también son sus discípulos, y si el mundo a ellos los odia, los rechaza abiertamente, se debe a que ellos, al ser elegidos por Jesús, han sido separados definitivamente del mundo. Pero deben recordar que Él les ha dicho que Él es el Maestro y Señor, y ellos como siervos van a pasar también por la suerte de su Señor, por haber guardado su palabra. Si a Él lo han perseguido,
también a ellos los van a perseguir. Y les van a hacer muchas cosas más por causa de ser discípulos de Jesús. Por eso les dice, si yo no hubiera venido a este mundo y yo no les hubiera hablado, ellos no tendrían pecado, pero ahora no tienen ninguna justificación de su pecado. Y es aquí cuando Jesús empieza a hablar más abiertamente, el que a mí me odia, también odia a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos ninguno de estos signos, ninguna de estas obras, dice Jesús, ellos no tendrían ningún delito ni pecado. Pero ellos han visto todo lo que he hecho y por eso no tienen justificación. Han visto las obras y odian a Jesús y odian a su Padre. Pero esto es para que se cumpla lo que Jesús dice que se encuentra en la ley. Me han odiado sin motivo. Eso se encuentra en el Salmo 35. Pero dice Jesús, va a venir el Paráclito. Ya les había dicho a los discípulos que no los va a dejar solos, no los va a dejar abandonados. Va a mandar al Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu de la verdad que los va a guiar. Cuando venga este Paráclito, va a venir de parte del Padre. Este es el Espíritu de la verdad que procede del Padre y dará testimonio ante los discípulos acerca de Jesús. Van a poder conocer verdaderamente quién es este Espíritu, quién es Jesús, cuál es la verdad acerca de Jesús. Y entonces, cuando los discípulos hayan conocido el testimonio del Espíritu que viene de parte del Padre, este Espíritu les permitirá también ser capaces de dar testimonio de Jesús, porque los va a fortalecer para testificar lo que ellos han visto y vivido con Jesús desde el principio, porque ellos han estado con Él desde el principio. Y entonces este Espíritu, además de no dejarlos solos, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu Santo, que a ellos los capacitará para ser testigos de Jesús. Y Jesús dice que estas cosas de las que les ha hablado anticipadamente tienen una razón de ser. Jesús no quiere que su fe tropiece. En otras palabras, no quiere que ante las pruebas pierdan la fe, porque lo que les espera es un odio como el que le tienen a Jesús. Van a tratarlos como a Jesús, al que le van a dar muerte. Pero ellos, en las pruebas que pasarán, deben mantenerse firmes en la fe. Los van a expulsar de las sinagogas. ¿Y eso qué significa? Los van a excomulgar. Los van a perseguir. Pero ellos tienen que entender que aunque les den muerte, quienes hagan esto lo van a hacer creyendo que rinden culto a Dios. Pero Jesús les dice, esto se debe a que ni a Él como enviado del Padre ni al Padre los han conocido. Y ha dicho antes Jesús, porque los odian al Padre y a Él. Por eso, como Jesús sabe que estas cosas van a venir indudablemente, ellos deben estar preparados para no perder la fe a causa de todo esto cuando el cumplimiento se dé. Así ellos ya estarán preparados para la hora de la prueba, sabiendo que Jesús los ha advertido, los ha puesto en guardia y no deben desalentarse. ¿Por qué? Porque Él quiere que entiendan que su suerte es como la de su maestro. Su futuro es como el de su Señor o como el de su amigo, que va a ser perseguido y así lo serán también ellos. Son pruebas que los van a llevar por la persecución, por la excomunión de las comunidades judías. Es una persecución de tipo religiosa, donde el odio hacia ellos va a ser lo que los mueva a darles muerte, creyendo que rinden culto al Señor. Esta es la situación que vivía la iglesia al final del primer siglo, donde se empezó a perseguir a los discípulos hasta darles muerte. Y por eso los discípulos deben entender que siguen el camino de Jesús,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.